Ya conoces la historia de un hombre que es poco mencionado en la Biblia, pero que fue muy importante en la vida del apóstol Pablo. Su nombre es Onesíforo, y su historia muestra una fe sencilla, práctica y llena de amor verdadero. En un tiempo de persecución, miedo y abandono, cuando muchos se alejaban para no sufrir las consecuencias de seguir a Cristo, Onesíforo hizo lo contrario. Mientras otros daban la espalda, él se acercó. Mientras muchos guardaban silencio, él decidió actuar. Su presencia trajo alivio, consuelo y fortaleza en uno de los momentos más difíciles de la vida del apóstol Pablo. La Biblia no registra largos discursos de Onesíforo ni grandes milagros realizados por él. Lo que sí registra son gestos sencillos, pero profundos. Buscar, cuidar, no avergonzarse y permanecer fiel cuando eso tenía un alto costo. Es precisamente ahí donde su historia se vuelve tan poderosa. ¿Quién fue al final Onesíforo en la Biblia? ¿Por qué un hombre con tan pocas líneas escritas sobre sí se convirtió en un ejemplo eterno del verdadero amor cristiano? Al conocer esta historia, comprenderás que amar como Cristo no es solo hablar de fe, sino vivir esa fe cuando nadie más quiere vivirla. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta para que esta enseñanza pueda alcanzar a más personas. La historia de Onesíforo está registrada en 2 de Timoteo y está directamente relacionada con la comunidad cristiana de Éfeso, una de las ciudades más importantes del cristianismo en los primeros años de la Iglesia. Éfeso no era un lugar fácil para vivir la fe. La ciudad era dinámica, llena de comercio, fuertes influencias culturales, idolatría y muchos conflictos espirituales. Ser cristiano allí exigía valentía, firmeza y disposición para enfrentar dificultades. En un escenario tan desafiante, Onesíforo se destaca no por discursos ni cargos de liderazgo, sino por su manera de vivir, una vida marcada por la fidelidad y por el amor puesto en práctica. La Biblia presenta a Onesíforo como alguien conocido por su generosidad y cuidado por los hermanos en la fe. Esto muestra que su reputación fue construida por actitudes, no por palabras. Él no solo decía creer en el Evangelio, vivía aquello que creía. Su fe se manifestaba en gestos sencillos, pero muy significativos. Ayudar a quien lo necesitaba, acoger, sostener y permanecer al lado de los demás en los momentos difíciles. En un tiempo en el que seguir a Cristo podía costar bienes, posición social e incluso la propia vida, Onesíforo decidió no esconderse. Mientras muchos solo seguían la fe cristiana cuando eso no implicaba riesgos, Onesíforo mostró una fe firme, constante y madura. No cambiaba su postura según las circunstancias. Cuando todo estaba tranquilo, servía. Cuando surgían dificultades y persecuciones, continuaba sirviendo. Esta actitud revela un corazón realmente comprometido con Cristo, guiado no por la conveniencia, sino por una convicción profunda. La casa de Onesíforo, en Éfeso, llegó a ser conocida como un lugar de acogida. En tiempos de persecución, abrir la propia casa no era algo fácil ni seguro. Recibir a hermanos en la fe, hospedar a cristianos que viajaban o ayudar a líderes del Evangelio significaba correr riesgos. Aún así, Onesíforo decidió transformar su hogar en un espacio de cuidado, comunión y ánimo. Allí, los cansados encontraban descanso, los perseguidos encontraban protección y los hermanos encontraban fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, el nombre de Onesíforo pasó a estar asociado al servicio. No buscaba reconocimiento, sino que se dedicaba a suplir necesidades. Su cuidado no hacía distinciones ni ponía condiciones. Donde había dolor, soledad o debilidad espiritual, él se hacía presente. En un mundo marcado por el egoísmo y el miedo a perder, Onesíforo eligió el camino opuesto, el de la entrega.
Él comprendía que el Evangelio no era solo un mensaje para ser aceptado, sino un estilo de vida para ser vivido. Este modo de vivir también muestra su lealtad al Evangelio. Onesíforo no separaba lo que creía de la manera en que vivía. Para él, seguir a Cristo significaba amar a personas reales, en situaciones reales, incluso cuando eso implicaba riesgos. Su fidelidad no dependía de elogios ni de una seguridad garantizada. Sabía que el Evangelio exige renuncia y estaba dispuesto a pagar ese precio. Así, el comienzo de la historia de Onesíforo nos presenta a un hombre común a los ojos humanos, pero extraordinario en su fidelidad. Cuando el apóstol Pablo es encarcelado en Roma, la situación de los cristianos cambia por completo. Lo que ya era difícil se vuelve aún más peligroso. La persecución aumenta, la vigilancia se hace más estricta, y tan solo estar vinculado al nombre de Pablo pasa a representar un riesgo real. El apóstol, que había llevado el Evangelio a tantos lugares, ahora estaba preso, tratado como un criminal a causa de la fe. Su encarcelamiento no afectaba solo su vida personal, sino que dejaba claro que tiempos aún más duros habían llegado para todos los seguidores de Cristo. En ese período, muchos cristianos comienzan a alejarse. Algunos lo hacen en silencio, otros fingen no conocer a Pablo, y también están quienes evitan cualquier contacto que pueda despertar sospechas. El miedo se propaga rápidamente. Ser fiel deja de ser solo una cuestión espiritual y pasa a involucrar la propia seguridad. La fe ahora exige valentía. Permanecer al lado de Pablo podía costar la reputación, la libertad e incluso la propia vida. Es en este escenario de abandono donde la actitud de Onesíforo se vuelve aún más destacada. Mientras muchos eligen callar y apartarse, Onesíforo no sigue el camino más fácil. No actúa por miedo ni piensa solo en protegerse. En lugar de alejarse, se acerca. En lugar de negar, permanece fiel. Su actitud llama la atención precisamente por ser diferente a la de la mayoría. El encarcelamiento de Pablo revela quienes estaban realmente dispuestos a vivir el Evangelio hasta el final. Onesíforo entiende que la fidelidad no puede depender de la situación del momento. Sabe que seguir a Cristo implica riesgos y que apoyar a un siervo fiel, especialmente en tiempos difíciles, forma parte de ese llamado. Su actitud no nace de la imprudencia, sino de una convicción profunda. El amor cristiano no abandona cuando la necesidad es mayor. El abandono que Pablo sufrió no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. La soledad de la prisión en Roma era muy pesada. Saber que muchos se habían apartado hacía todo aún más doloroso. Es precisamente en ese ambiente de rechazo y olvido donde la presencia fiel de Onesíforo se vuelve tan importante. Su lealtad trae alivio en medio del dolor y se convierte en una prueba viva de que Dios aún cuidaba del apóstol, incluso cuando casi todos se habían ido. Este período de persecución muestra que la fe verdadera no se manifiesta solo en los momentos de crecimiento y alegría, sino principalmente en tiempos de pérdida y peligro. Onesíforo se destaca como alguien que comprende esta verdad. No mide su fidelidad por lo que puede perder, sino por la verdad del Evangelio. Mientras muchos eligen proteger su propia seguridad, él elige mantener el amor, la comunión y el compromiso con la obra de Dios. Así, la prisión de Pablo deja clara la diferencia entre aquellos que seguían la fe solo cuando era conveniente y aquellos que estaban dispuestos a permanecer firmes hasta el final. Cuando Onesíforo decide ir a Roma, sabe muy bien el riesgo que está corriendo. No era un viaje común ni una visita segura. Roma era el centro del poder del imperio, el lugar donde la persecución contra los cristianos era más intensa y donde el nombre del apóstol Pablo estaba asociado a un prisionero considerado peligroso por las autoridades.
Aún así, Onesíforo no desiste. No elige el camino más fácil ni intenta ayudar desde lejos. Por el contrario, decide enfrentar el peligro y buscar a Pablo personalmente. La Biblia dice que Onesíforo buscó a Pablo con mucho empeño. Esto demuestra que encontrarlo no fue algo sencillo. Las prisiones romanas eran confusas y de difícil acceso. Los prisioneros eran trasladados de un lugar a otro, escondidos y tratados sin valor. Muchas personas evitaban incluso mencionar el nombre de Pablo. Aún así, Onesíforo continuó buscándolo. Preguntó, insistió, se expuso al riesgo y no desistió hasta encontrarlo. Cada paso de esa búsqueda implicaba peligro, pues cualquier vínculo con Pablo podía generar sospechas inmediatas. Pablo se encarga de destacar un detalle muy importante. Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas. En un tiempo en que las cadenas representaban derrota, condena y humillación pública, Onesíforo no vio a Pablo como un hombre fracasado, lo vio como un siervo fiel que estaba sufriendo a causa del Evangelio. Mientras muchos se alejaban para proteger su propia imagen, Onesíforo se acercó para honrar la fidelidad del apóstol. Al visitar a Pablo, Onesíforo no llevó solo palabras de apoyo, llevó presencia, cuidado y ayuda concreta. La prisión romana era un lugar de grandes carencias, donde los presos dependían casi por completo de la ayuda externa para sobrevivir. Onesíforo suple necesidades prácticas, lleva alivio, consuelo y ánimo. Su presencia rompe la soledad, fortalece la fe de Pablo y se convierte en una señal clara del cuidado de Dios en medio del abandono de las personas. Este encuentro entre Onesíforo y Pablo no ocurrió una sola vez. Pablo afirma que fue fortalecido muchas veces por Onesíforo. Esto muestra constancia. No fue una visita rápida solo para aliviar la conciencia, sino un compromiso continuo. Onesíforo permanece, regresa, insiste y sostiene. En cada visita reafirma algo muy importante. Pablo no estaba solo y su fidelidad no había sido olvidada. En ese momento, el carácter de Onesíforo se manifiesta con claridad. No mide su fe por lo que puede perder, ni se queda calculando los riesgos antes de actuar. Su lealtad no depende de la opinión de los demás ni de su propia seguridad. Él entiende que estar al lado de un hermano que sufre forma parte del llamado cristiano. Mientras muchos eligen alejarse para protegerse, Onesíforo elige acercarse, aun sabiendo el peligro. Permanece junto a Pablo cuando casi todos ya se habían ido. Este gesto transforma su historia en un testimonio que atraviesa el tiempo. Onesíforo muestra que la fe verdadera no se avergüenza del sufrimiento, no abandona en los momentos difíciles y no renuncia a la verdad para mantener la comodidad. Así, el viaje de Onesíforo a Roma se convierte en el punto más destacado de su historia. Allí, lejos de Éfeso y lejos de la seguridad de su hogar, demuestra que el amor cristiano es más fuerte que el miedo. Su actitud revela que la fidelidad verdadera no se mide por las palabras que decimos, sino por las decisiones que tomamos cuando seguir a Cristo empieza a costarlo todo. El apóstol Pablo se asegura de dejar registrado, con afecto y gratitud, la importancia de Onesíforo en su vida. Incluso escribiendo desde la prisión, Pablo no habla de Onesíforo de manera rápida ni superficial. Destaca algo muy significativo. Dice que fue fortalecido muchas veces por él. Esta afirmación muestra que la presencia de Onesíforo no fue rara ni pasajera. Fue constante, necesaria, y marcó la diferencia en uno de los momentos más difíciles de la vida del apóstol. La prisión en Roma era un lugar de aislamiento, frío, miedo y abandono. Pablo, que antes hablaba a multitudes y enseñaba en plazas, sinagogas y casas, ahora vivía días de silencio y espera. Muchos que antes estaban a su lado ya no lo estaban. Algunos se alejaron por miedo, otros por conveniencia.
La soledad de Pablo no era solo física, sino también emocional y espiritual. En ese escenario, la llegada de Onesíforo se convierte en un gran alivio, como un nuevo aliento en medio de la oscuridad. Pablo reconoce que la presencia de Onesíforo fue una prueba clara del cuidado de Dios. Cuando todo parecía indicar abandono, Dios se manifestó por medio de alguien dispuesto a servir. Onesíforo no llegó con discursos grandilocuentes ni con promesas vacías. Llegó con constancia, atención y disposición para ayudar. Su fidelidad se manifestó al estar presente cuando casi nadie quería estar y al permanecer cuando muchos ya se habían ido. El apóstol deja claro que este tipo de actitud no pasa desapercibida, ni para las personas ni para Dios. Al escribir el nombre de Onesíforo en su carta, Pablo hace eterno su testimonio. Muestra que Dios ve a aquellos que sirven en silencio y permanecen fieles incluso sin reconocimiento público. La fidelidad de Onesíforo no necesitó protagonismo, pues su verdadero valor estaba en el impacto real que causó en la vida de alguien que sufría. La historia de Onesíforo revela una verdad muy importante. No todos son llamados a hablar en público o a dar grandes discursos, pero todos pueden ser llamados a realizar grandes acciones. Onesíforo no aparece predicando a multitudes ni liderando grandes grupos. Aún así, su fidelidad deja una huella profunda. Él muestra que permanecer fiel, incluso cuando nadie está mirando, es una de las formas más sinceras de servir a Dios. Pablo, ya acostumbrado al sufrimiento, reconoce que el apoyo recibido de Onesíforo fue esencial. Ser reanimado significa recuperar fuerzas, renovar la esperanza y encontrar valentía para continuar. Onesíforo fue usado por Dios para sostener al apóstol en un momento en que su fe necesitaba ser fortalecida. Su presencia no solo trae consuelo, sino que confirma que el Evangelio seguía vivo, incluso dentro de una prisión. Esta parte de la historia enseña que el reino de Dios también avanza por medio de actitudes sencillas, pero fieles. Onesíforo no intentó cambiar el sistema romano ni liberar a Pablo de las cadenas. Hizo lo que estaba a su alcance. Estuvo presente, cuidó, animó y permaneció fiel. Y eso fue suficiente para marcar una vida y dejar un testimonio que atraviesa el tiempo. Así, lo que Pablo registra transforma la historia de Onesíforo en un ejemplo para todas las generaciones. Muestra que Dios valora la fidelidad discreta, el servicio constante y el amor puesto en práctica. Incluso sin títulos ni posiciones destacadas, Onesíforo se hace grande a los ojos de Dios porque eligió no abandonar, no avergonzarse y no desistir. Al escribir su carta, el apóstol Pablo hace algo de gran significado espiritual. Menciona la casa de Onesíforo y hace una oración especial, pidiendo que el Señor le conceda misericordia en aquel día. Esta expresión no se utiliza por casualidad. Pablo la emplea para hablar del día del juicio, el momento final en que todas las personas estarán delante de Dios. Al hacer esta oración, el apóstol aborda algo serio, profundo y lleno de esperanza. El hecho de que Pablo mencione la casa de Onesíforo y no hable directamente de él, indica que este siervo fiel ya no estaba presente. La Biblia no lo afirma de manera explícita, pero el tono de la oración sugiere que Onesíforo posiblemente ya había fallecido, tal vez a causa de la persecución contra los cristianos. Se expuso al peligro al buscar a Pablo en Roma, al no avergonzarse de sus cadenas y al permanecer fiel cuando muchos desistieron. En tiempos como aquellos, actitudes así solían tener un alto precio. Aún sin relatar detalles sobre su muerte, la Biblia destaca algo aún más importante: la esperanza de Onesíforo. Pablo no pide riqueza, reconocimiento ni memoria humana. Pide misericordia delante de Dios.
Esto muestra lo que realmente tenía valor al final de la vida de Onesíforo. Su confianza no estaba en las recompensas de este mundo, sino en la justicia y en la gracia del Señor. Su historia no termina en miedo, violencia u olvido, sino en una oración que apunta a la eternidad. Onesíforo concluye su camino como alguien que vivió con fidelidad hasta el final. No fue fiel solo cuando era fácil. Su fe no se debilitó cuando el peligro aumentó. Al contrario, cuanto mayor fue la persecución, más evidente se hizo su lealtad al Evangelio. Eligió amar cuando lo más sencillo era apartarse. Eligió servir cuando guardar silencio parecía más seguro. Eligió permanecer cuando muchos decidieron irse. El legado de Onesíforo no está en palabras que él mismo dejó escritas, sino en el ejemplo de vida que construyó. Pablo, un hombre que conocía bien el sufrimiento y la fidelidad, reconoce públicamente el valor de este siervo sencillo. Al hacerlo, muestra que Dios ve cada gesto de amor, cada acto de valentía y cada decisión tomada en obediencia, incluso cuando nadie más está mirando. La historia de Onesíforo enseña que el verdadero valor espiritual no está en cuánto tiempo vive alguien, sino en cómo vive. No sabemos cuántos años tuvo ni cómo fueron sus últimos días, pero sabemos cómo vivió, con valentía, generosidad y compromiso con Cristo. Eso es suficiente para que su memoria permanezca viva entre los fieles. Al final, Onesíforo se convierte en un ejemplo eterno de alguien que comprendió el valor de la misericordia de Dios. Vivió confiando en esa misericordia y concluye su historia esperando en ella. Su vida muestra que permanecer fiel puede costar mucho, pero garantiza algo mayor: la esperanza de ser recibido por el Señor en aquel día. Así, la historia de Onesíforo no termina en el olvido, sino en testimonio. Un hombre sencillo, sin cargos ni títulos, cuya fidelidad atravesó el tiempo. Su legado permanece como un recordatorio claro de que Dios honra a quienes no se avergüenzan del Evangelio, que permanecen firmes hasta el final y que confían, por encima de todo, en la misericordia eterna del Señor. Onesíforo nos enseña que seguir a Cristo no es solo creer cuando todo está bien, sino permanecer cuando aparece el miedo, cuando otros se alejan y cuando la fidelidad deja de ser segura. Muchos caminaron con el apóstol Pablo mientras eso no implicaba riesgos. Cuando llegaron las cadenas, las prisiones y la persecución, muchos desaparecieron. Onesíforo hizo el camino contrario. Se acercó precisamente cuando el peligro era mayor. La historia muestra que Dios valora profundamente la fidelidad silenciosa. Onesíforo no predicó a multitudes, no escribió cartas ni lideró iglesias conocidas. Aún así, su vida fue registrada en las Escrituras porque eligió amar, servir y permanecer. Esto nos enseña que, en el reino de Dios, los gestos sencillos realizados con fidelidad tienen un peso eterno. Otra lección poderosa es que Dios cuida de sus siervos por medio de personas fieles. Cuando Pablo estaba solo, olvidado y encarcelado, Dios no lo abandonó, envió a Onesíforo. Esto revela que muchas veces el cuidado divino se manifiesta a través de la presencia, la constancia y la valentía de alguien que decide no avergonzarse del sufrimiento del otro. La oración de Pablo por misericordia en aquel día muestra que lo que realmente importa al final de la vida no es el reconocimiento humano, sino la aprobación divina. Onesíforo vivió confiando en la misericordia de Dios, y es en esa misma misericordia que su historia concluye. Él nos recuerda que la fidelidad puede no ser recompensada en este mundo, pero nunca pasa desapercibida delante de Dios. En resumen, la lección de la historia de Onesíforo es esta: cuando todos se alejan, Dios observa a quien permanece. Permanecer fiel puede costar comodidad, seguridad e incluso la propia vida, pero produce un legado que atraviesa generaciones.
Onesíforo nos enseña que vale la pena ser fiel hasta el final, porque Dios honra a quienes no se avergüenzan del Evangelio y confían plenamente en su misericordia eterna.